Hola emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Generación Emprendedora. Los saluda nuevamente Emily. Recuerden que la cita es cada 15 días en este espacio para seguir aprendiendo sobre historias de emprendimiento real y aprendizajes para seguir impulsando tu camino como emprendedor. Generación Emprendedora, un podcast de la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más. Hoy, con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a tener un episodio muy especial. Nos acompaña una invitada internacional quien nos trae una visión muy amplia acerca de cómo crear un ecosistema que realmente impulse los emprendimientos y la generación de empleo. Desde México nos acompaña la doctora Paulina Calderón, doctora en Ciencias Administrativas, investigadora, experta en gestión organizacional y desarrollo empresarial. Vamos a tratar un tema clave como lo es cómo pasar del aula a la empresa, cómo una idea que nace en la academia puede transformarse en un negocio y cómo la articulación entre universidad, empresa y sector público puede transformar un territorio. Doctora Paulina, bienvenida a Generación Emprendedora. Muchas gracias, Emily, por la invitación y gracias también a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Cámara de Comercio por abrirnos este espacio. Doctora Paulina, para iniciar desde una perspectiva internacional, ¿qué significa realmente pasar del aula a un ecosistema emprendedor? Mira, hablar de un ecosistema emprendedor a partir del aula es, primero, hacer una planeación dentro de las materias. Dentro de esa planeación haces ya todo el proyecto de la misión, la visión, los valores puede ser producto o servicio, sus organigramas, pero aquí lo importante no nada más es la planeación, sino cómo lo vas a llevar afuera. Y esto es, muchas de las universidades tenemos esas grandes desventajas, ¿no? O sea, tenemos una clase de emprendimiento, de creación y desarrollo de empresas que se llama en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde yo doy clases, y llegamos a la planeación y les decimos, bueno, hagan los bocetos, pero no los llevamos más allá. Esto es, la importancia de que los chicos sí implementen en el área donde van a estar sus clientes, que hagan todo el concepto financiero, que realmente lo lleven a la realidad. Creo que de ahí tenemos que partir mucho, ¿no? O sea, como del aula sí veo toda esta parte teórica, pero la parte práctica ya me tengo que ir. Por eso se les dice a los chicos, a ver, ¿hacia qué clientes vas? ¿Qué estás buscando con este emprendimiento? ¿Cuál es el valor agregado de tu producto, ¿no? O de tu servicio? Y entonces eso es bien importante. Cómo a partir de esto, que ya tengo la planeación, ya le voy a dar el valor, ahora sí yo tengo que salir a la práctica a ver si es cierto, porque desde la teoría es muy bonito, pero cuando ya me enfrento no es nada fácil, ¿no? Y entonces el vender, yo les digo, hay que tener en los emprendimientos mucha actitud y aptitud, ¿ok? Y entonces, pues a lo mejor yo quiero vender, no sé, un Bonais y pues para mí es muy fácil, pero para otra gente no. Y si no lo he probado, ¿cómo puedo vender yo ese producto? Entonces, mucho se da en la práctica con la actitud. Y obviamente, para que esto pueda ser realidad, pues también nos tienen que apoyar en el sentido de el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Pues por los permisos empresariales, ¿no? Por el permiso de venta. Y entonces, más que a veces apoyos económicos, requerimos como ese seguimiento de decir, bueno, sí hay un lugar de emprendimiento, pero dime cómo lo hago. O sea, dime cuáles son estas normatividades, yo emprendedor de una institución educativa, ¿qué necesito? Porque hablamos muy padre desde la administración, desde la mercadotecnia, desde la publicidad, desde las finanzas, pero no hablamos de estos marcos normativos legales, ¿no? Y entonces no te dicen que cuando haces un emprendimiento, pues también en México te tienes que dar de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y que los emprendimientos no son para que tú te hagas rico, son para generar empleos y poder mover la economía del país. Entonces,
Creo que ir más allá del aula nos hace falta todavía. Estamos apenas como en el despertar de eso, ¿no? De que los chicos lleven esto que estoy planeando, lo lleven a la realidad. Eso es bien importante. Porque siempre a las universidades les cuesta dar como ese paso de pasar del aula a la empresa, aun cuando se cuente con sistemas educativos que son sólidos. Porque, mira, mucho tiene que ver, volvemos a lo mismo, la actitud. Cuando tú llegas a una clase de emprendimiento, tú llegas y les dices, bueno, vamos a tener el inicio, el desarrollo y el final del proyecto. El inicio va a ser toda esta planeación, pero no les dices que tienen que salir a la calle. Cuando les dices que tienen que salir a la calle, los primeros en no tener actitud son los alumnos. Porque entonces yo vengo a un aula a sentarme, a escuchar al maestro, que me diga qué hacer, cómo lo voy a hacer, pero entonces no tengo esa actitud de emprender. ¿Y qué es lo que dicen las universidades? A ver, yo estoy formando egresados ya no para que vayas y trabajes a un sector público o a un sector privado. Yo lo que quiero generar, sobre todo en el área de administración, yo lo que quiero generar es personas que creen empleo. Y el crear empleo a la gente le da miedo. ¿Por qué? El emprendimiento es una responsabilidad. Y si tú no asumes una responsabilidad individual con tus cosas, difícilmente vas a tener una responsabilidad con un proyecto. Entonces, creo que desde el aula necesitamos implementar esta información con los chicos. A ver, sí ven una clase de emprendimiento, pero ojo, hay que cambiar esta conceptualización de venir al aula y tomar clase. Aquí vamos a hacer todos una idea de negocio y la vamos a implementar. Y la implementación es salir a la calle. Y a lo mejor vas a tener que hacer una investigación de mercado. Y no tiene que ser una investigación de mercado de 2,000 gentes o de 150 gentes. Pues a lo mejor la investigación de mercado es más cortita por el sector al que vas, pero tienes que tener bien definido el sector al que vas. Si voy a ir con infantes, ¿quiénes son los que me consumen? ¿Los infantes o los papás? Pues realmente los papás, porque son los que compran. Es correcto. Y entonces, a ver, el niño le dice al papá que le compre el producto, ¿cierto? Entonces, yo tengo que encantar al niño, pero también tengo que encantar al papá en la cuestión económica. Y entonces, esas partes no las vemos a veces en los emprendimientos. Nos vamos más como por la carta descriptiva que dice la materia, pero que sin embargo, si nos salimos un poquito en el redil de esas cartas descriptivas de la universidad, el llevarlo a la práctica es importante. Alguien aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana entré a darles una clase de emprendimiento y yo les decía, empezaron a hacer como productos y lo vamos a hacer un closet y no, empezaron a hacer su boceto y luego les digo, a ver, ¿de qué va a ser el material? Y se me quedan viendo y luego les digo, ¿por qué no lo hacen de un material que sea reciclable? Un material que a lo mejor lo saques de la basura y lo puedas convertir en un material que te pueda servir para un closet. Ay, no lo habíamos pensado. Y entonces creo que estas cuestiones de emprendimiento tienen que ir más allá. Yo tengo que pensar fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es salirme de mi zona de confort, que es una zona de confort que tienen muchos de los alumnos. Entonces, creo que aquí nos está faltando eso. Decirles a los alumnos, a ver, señores, aquí hay que salirse fuera de la caja, hay que tener una actitud y una aptitud. Una aptitud de saber y sentirte capaz de hacer las cosas y trabajar en equipos multidisciplinarios. Si yo tengo una clase de emprendimiento donde yo tengo a lo mejor ingenieros, administradores, psicólogos, educadores, bueno, pues que cada uno de ellos esté integrado en un grupo. Y a lo mejor dirías tú, ¿pero por qué? ¿Por qué no puros administradores o puros ingenieros o puros de educación? Porque el pensamiento holístico es mucho mejor
el pensamiento multidisciplinario es mucho mejor, porque el ingeniero piensa en los cimientos, en las bases, en cómo no se cae el producto, ¿no? El administrador piensa más la visión, la misión, qué le voy a aportar de valor con este producto a mi cliente. El educador, él lo ve más por el lado de qué le puede ayudar a conocer este producto, ¿no? El psicólogo lo ve desde la salud mental de las personas o cómo me puede sí enganchar. Todos los productos tienen algo psicológico, o los colores, ¿no? O las palabras o las frases que utilizamos en los, ya sea o en el nombre del producto o en los eslogans. Entonces, creo que estos equipos multidisciplinarios se les hace bien complicado y bien complicado trabajar en equipo. Cada quien quiere ser individualista y el individualismo no te va a llevar nunca a ningún lado. El compartir te va a abrir mucho más las puertas y sobre todo en los emprendimientos, a lo mejor tú quieres hacer un producto para niños de 3 años o de 0 a 3 años, pero nunca has sido mamá. Pero dentro de tu equipo hay alguien que ya es mamá. Y entonces ella te va a decir, mira, a mi hijo le pasó esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y te vas con gente que lleva a sus niños a la guardería y ellos te van a decir. Y entonces el trabajar y el salir a la práctica diaria común de la gente es lo más importante para los emprendimientos. Hay algo muy importante y es que aparte de toda tu experiencia como docente e investigadora, también has sido emprendedora. Cuéntanos un poco de todo este camino y cómo fue toda esta experiencia para ti. Pues mira, te voy a platicar un poquito cómo empezó todo y los emprendimientos que yo he tenido. Cuando yo estaba en el segundo semestre de administración, tenía 19 años. Y entonces mi papá estaba asociado con un amigo. Ellos estaban en la política y me dijo, Pau, vamos a cerrar el negocio, ¿te interesa? Y yo, claro. Me dijo, pero está en la quiebra, o sea, no hay ventas, no hay nada, pero tienes que sostener a las 2 costureras. Y yo, claro, sin ningún problema, papá, yo lo saco adelante. Y entonces me meto, era una fábrica donde elaborábamos batas de médico en lino y uniformes de enfermería, ¿no? Y entonces ellos los hacían de colores así, específicos y nada más, y con ciertos bordados. Entonces, cuando yo entro, siendo muy joven, tenía 19 años, dije, no, algo le tengo que dar yo cambio a esto. Pues total, para no hacerte el cuento largo, salgo adelante ya con pago de seguro social, Infonavit, los salarios de las chicas, mi salario, porque como emprendedor te tienes que poner un salario, ¿ok? Eso es bien importante. Y entonces yo me acuerdo que yo traía un carrito así chiquito y entonces ahí metía mis batas. Yo era la de ventas, la de compras de las telas, la de recursos humanos, la de la financiera, ¿no? Porque yo llevaba mis cartoncitos de quién era el cliente, qué día les iba a ir a cobrar, porque el sector médico, algo que tiene el sector médico es que no son muy buenos clientes, los médicos. Las enfermeras son muy buenas clientes. ¿Por qué? Porque ellas vienen, por ejemplo, primavera, 15 de septiembre, Halloween, Navidad, y entonces ellas te pedían telas estampadas, o sea, diferentes. Y entonces conforme va cambiando, pues te van comprando y entonces terminan comprándote a lo mejor 15 uniformes al año, ¿no? En pagos sí, quincenales, porque les pagan cada 15 días, pero muy padre. Y entonces con ese negocio duré 3 años. Duró 3 años, me voy de intercambio estudiantil en la universidad con mi imaginación universitaria de decir yo quiero hacer una gran empresa textil para el sector médico, y cuando volteo y me doy cuenta que había mucha competencia, pues entonces se me vino mi mundo abajo, ¿no? Y dije, bueno, y seguí por otro camino. Y ese otro camino me llevó a ser funcionaria pública en el área de la dirección del deporte. Y ahí empecé a conocer, yo gestionaba todos los recursos para los eventos deportivos que eran populares y que eran masivos, ¿no? Y entonces
empecé a ver cómo yo podía gestionar y qué tipo de productos vendían en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces dije, ok. Y luego fui funcionaria pública 13 años y me toca recorte y me voy del sector público. Y entonces en ese momento me acaba de cambiar a vivir sola a mi casa, había que pagar hipoteca y pues mis víveres, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué sé hacer? Y me senté un día y dije, ¿qué sé hacer? A ver, Paulina, ¿qué sabes hacer? Pues me salen muy bien las galletas. Va. Y me meto un curso de repostería que me costó 150,000 pesos colombianos, como 300 pesos mexicanos. En ese entonces, estaba hablando del 2012. Yo tenía la edad de entre 29 años, iba a cumplir 30 años. Y entonces dije, ¿qué sé hacer? Me pongo a tomar este curso, subo a mis redes en Facebook que vendía galletas decoradas. Era como el boom en ese momento, ¿no? Y me empiezo a ser experta. Y duro con ese emprendimiento 5 años. ¡Ojo! Con mi horno normal de la casa, mis papás me decían, te compramos una batidora así eléctrica. Y yo, no, con la mano, yo quiero amasar. Porque es muy diferente el amasado que te da una máquina a el amasado que tú haces. Pero en la repostería algo que sí tienes que saber es que si andas de mal humor, no debes hacer galletas, porque te quedan duras. O sea, ese amasado tú le pasas la energía a la masa. Y entonces, como yo estaba muy contenta y como me estaba yendo muy bien, entonces pues las galletas me salían muy bien y había cosas que yo decía, esas galletas no me gustan, entonces tengo que cambiar la receta, porque las mías tienen que saber muy buenas, pero no tan azucaradas, pero con un toque acidito. Y entonces yo hacía mis propias recetas, ¿no? Y las buscaba y le cambiaba y le modificaba. Y hasta la fecha te puedo decir que el mes de diciembre a mí todavía me entra dinero de esa repostería donde me hablan mis clientes y me dicen, Pau, ¿me puedes hacer 8 kilos, 10 kilos o 25 kilos para la quinceañera de una de mis amigas o una de mis hijas? Y yo, claro, por supuesto, porque a mí me relaja hacer repostería, ¿no? Para mí es, cuando hablamos de emprendimientos, te tiene que gustar lo que haces, porque si no te gusta, no funciona, ¿ok? Y después de eso, bueno, me caso, tengo mis hijos, dejo la repostería porque empiezo a ser funcionaria pública, después me meto a hacer el doctorado, ¿no? Y luego me dice mi marido, oye, ¿qué te parece si emprendemos un negocio de licorería? Y yo, órale, sí, pero tiene que ser una boutique de licores. O sea, así muy nice, muy padre, y yo la atiendo. No la puedo atender por las mañanas, pero yo me encargo de ella en las tardes. Y entonces me llevaba a mi hijo que tenía 1 año y medio, y él me ayudaba a limpiar las gavetas, y tenemos videos y todo, y tenía yo ahí su cuna, y entonces yo lo dejaba ahí mientras atendía a mis clientes. Y te lo comento ¿por qué? Porque en los emprendimientos, cuando alguien no lo quiere hacer, siempre va a poner barreras y va a decir, es que tengo hijos, y es que están muy chiquitos, y es que no es cierto. De verdad, mis clientes entraban y me decían, ¿es su hijo? Y yo, sí. Pero déjeme mostrarle las botellas, y yo trataba de vender las botellas más caras, obviamente, porque pues eran de gustos muy, así como muy especiales. Los clientes que iban a la licorería, estaba en un lugar céntrico de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es Campos Elíseos. Es un sector de clase alta, ¿no? Y hermoso el lugar. Cuando viene pandemia, lo tuvimos que cerrar. Es uno de los emprendimientos que en lo personal me ha dolido mucho, porque yo veía cómo crecía, a mi marido le gustaba, a mí me gustaba el emprendimiento, ¿no? Empezamos a hacer catas de vinos, empezamos a conocer cuál era la diferencia entre los tequilas, ¿no? Entre la cerveza artesanal y la cerveza tradicional o comercial. Y entonces empiezas a tener nuevos conocimientos. Y a lo mejor alguien dirá, bueno, pero tanto emprendimiento, pues no te ha pegado ninguno.
y alguien me dice, no, es que los emprendimientos no son para ti. Y yo le digo, creo que sí son, pero en la parte académica me he dado cuenta que desde la parte académica puedo ayudar yo más a los alumnos con mi experiencia que he tenido y que sigo teniendo, porque al fin y al cabo mis emprendimientos, la repostería no ha cesado, ¿no? Ahí está presente. Y la licorería también. ¿Qué hicimos? ¿O qué hice? Porque mi marido no lo hizo, pero ¿qué hice yo? Cuando cerramos pandemia, nosotros empezamos a vender arcones, que son como canastas con tequila, con aceitunas, con cacahuates, muy bonitas, o sea, muy estilizadas, donde las forramos con plástico transparente. Entonces es un regalo muy elegante. Y lo que hice fue subir a mis redes sociales otra vez que yo hacía arcones, porque hay poca gente que los hace o los hace como de forma masiva. Y entonces, ¿cuál es el valor agregado de mi negocio? Es un negocio que yo lo trabajo desde mi casa, nada más los meros diciembres, que es temporada muy alta de este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué hago? Y me van a decir qué rara eres, pero pues sí soy rara, pero me da muy bien y es una entrada extra de dinero. Yo al principio empecé a ponerles, conseguía cajas de madera, de triplay, sí, como de triplay grueso, de acero imprensado, las pintaba de color café oscuro, ¿no? Les ponía paja normal, y luego les ponía los productos. Las envolví, les ponía un gran moño de tela, ¿no? Y las personalizaba. O sea, si tú eres un cliente mío, nada más a ti te voy a hacer esas canastas. Y si hay alguien que me dice, oye, es que yo quiero lo mismo que él, no te lo puedo vender. O sea, esa es mi regla. Te puedo hacer algo semejante, pero tiene que ser otro listón, otro acomodo y otras cosas que trae la canasta. Y es diferenciado, ¿no? Y entonces empiezo a tener, nada más tengo 5 clientes, y con eso me basta, porque me piden entre 45 y 50 arcones cada uno. Entonces, como yo las produzco, pues tengo que ir a comprar todo, a hacer los pedidos, a buscar el licor, ¿no? Y entonces siempre busco como las ofertas, en donde venden más barato el licor. Tengo ya una licorería que me da crédito, entonces ellos me dan crédito y yo regreso a la semana y les pago, ¿no? Y entonces empiezas a hacer estas asociaciones con otros empresarios de decir, mira, yo hago este producto, y había otra que vendían licores y me decía, ¿por qué no me traes tus canastas aquí? Yo las vendo. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, tú dame las botellas, yo las pongo en la canasta y yo nada más te cobro todo el material y la mano de obra, ¿no? Y entonces así empezamos a hacer, empiezo yo a hacer esto de la licorería, y hasta la fecha todos los diciembres lo trabajo, y entonces entre la repostería y lo de la licorería, pues obviamente me llega un dinero extra, pero mi marido se empieza a involucrar en los arcones, ¿no? Entonces él me decía, oye, pues es que estás toda la noche aquí pintando o armando arcones, yo los pinto. Y entonces, ya que mis hijos están un poco más grandes, ahora ellos también me ayudan a pintar. Y entonces se ha vuelto como una dinámica familiar, que en diciembre sabemos que vamos a tener un dinero extra, o para salir de vacaciones o para comprarle juguete a los niños, ¿no? Pero todo mundo se lo ha ganado porque ha trabajado. Y eso es algo que yo les enseño a mis hijos. Mis hijos tienen 6 años y 8 años. Y yo les digo, si tú te quieres ganar algo, lo tienes que trabajar. Y entonces, ahorita mis 2 niños son emprendedores, ¿no? Uno vende bonais y el otro vende dibujos. ¿Por qué? Porque desde los 3 años él pinta. Y entonces él dijo, yo quiero vender dibujos, y le dije, adelante. Yo lo publiqué en la página de ahí del fraccionamiento y con las doctoras con las que trabajo, y todo el mundo le ha pedido, ¿no? Y él los vendió en 20 pesos y me dicen, claro que esto no cuesta 20 pesos. Le digo, pues págale lo que tú quieras. Y entonces le pagan, y cuando él entrega el dibujo con su firma y le pagan, él va y lo guarda a su alcancía. Y el de 6 años, pues todavía no tiene esa gracia de las cuestiones artísticas, entonces dijo, pero yo vendo bolis.
Y entonces, ¿qué te parece? O los bonais conocidos aquí en Colombia. Y le digo, claro, pero hay que tener actitud. Y el vender no es fácil, ¿no? Y no es fácil porque no todo mundo va a salir al parque con dinero, hijo. Tú lo tienes que entender. No todo el mundo le va a gustar el bonais. Entonces, tú tienes que convencerlos. ¿Cómo los vas a convencer? Con actitud. Tú tienes que llegar a saludar, hola, buenas tardes o buenos días, y luego les tienes que decir que estás vendiendo, porque él llegaba y les decía, hola, traigo bolis, ¿quieres? No, le digo, pues ahí es porque se los vas a regalar y tú estás vendiendo. Y entonces tú tienes que aprender. Y luego se regresa y me dice, ¿cómo les tengo que decir? Y yo, los saludas, les dices que estás vendiendo bonais y les dices el precio. Ok, y entonces ya llegaba con la gente y luego le decían, ¿y de qué sabores traes? Frambuesa, limón, y entonces traíamos de uva, de todos los sabores, ¿no? ¿Cuál quiere? Y se los envolví con una servilleta, porque cuando lo agarras, pues se te hela la mano, y empezó a vender, ¿no? El primer día vendió 11 bolis, al siguiente día iban los dos, mis dos hijos, y no vendía ahí nada, ¿no? Y voltea a Diego, el más chiquito, y le dice a Gael, Gael, acuérdate que el vender no es fácil. Entonces hay que convencer. Y yo dije, me estoy haciendo bien, ¿no? Y nunca les limito. O sea, si ellos quieren, hablo esta semana con ellos, ya estaba lloviendo en Juárez, y me dice mamá, pues, me dice Diego, mamá, no puedo salir a vender bonais, pero ya sé que voy a vender masajes. ¿Ok? Con una máquina que tenemos que la aplastas y te da masajes, me dice, tú me pagas 10 pesos por adelantado y después yo te doy el masaje. Y yo, ok, muy bien. Cuando llegue a Juárez lo vemos, ¿te parece? Y entonces siempre está pensando y está ideando cosas. Y eso es algo que yo lo he aprendido, ¿no? Y lo he aprendido por ser echada para adelante y por tener la actitud. Y la actitud es, ay, bueno, dejaste un emprendimiento, te caíste y ya no te levantaste. No, realmente cuando lo de la repostería lo dejé sí por los embarazos, pero para mí no fue un fracaso, o sea, para mí ha sido como un aprendizaje de que yo sé que como está embarazada no podía seguir, pero también a lo que yo me dedico, que es la docencia y la investigación, pues tampoco ya con hijos me da mucho tiempo para la repostería. Entonces ahorita mi prioridad es eso, o sea, son mis hijos y es seguirme preparando en esta investigación, ¿no? Porque a mí me gusta ser investigadora de campo, no me gusta ser investigadora de escritorio. A mí me gusta ir a conocer qué es lo que piensa la gente, cómo lo ve, qué piensa de la seguridad, qué piensa de los imaginarios sociales, qué piensa del emprendimiento, por qué el emprendimiento no lo volvemos formal, porque siempre somos informales. Nosotros tenemos una amiga líder de mercados y que tiene 5 mercados a su cargo y de verdad es una líder nata, pero también la ves y es una actitud de chapa adelante impresionante, ¿no? Y entonces hemos hecho con ella experimentos con mis hijos, de donde ellos lo dicen, ellos lo piden, que si pueden ir a vender un producto, se los cambia por un peso, o un peso por un producto que valga semejante, ¿no? Y empezamos así en el mercado y Gael le dimos 10 pesos y él decía, traigo 10 pesos y te lo puedo cambiar, me lo puedes cambiar por un producto que sea igual o mayor a 10 pesos. Y entonces iban cambiando los productos. Y había un producto que agarró así de pintura y que a él le encanta la pintura, gigantesco, y le preguntamos, ¿te quieres quedar con él o lo vas a cambiar? No, lo voy a cambiar porque mi meta es llegar a 1,000 pesos, a un producto de 1,000 pesos. Y se nos hizo ya noche y el celular se quedó sin pila y llegó a un producto de 300 pesos, ¿no? Pero en un intercambio. ¿Qué pasa en esos intercambios? Lo vieron con un youtuber, ¿no? Lo quiero implementar, ya íbamos su papá y yo al mercado, ¿no? Entonces así como... Pero eso, es la actitud que tienes como emprendedor, la actitud para echar para adelante. Entonces, estos fracasos deben de ser aprendizajes y hay que voltear y ver, a ver, ¿qué aprendí? Invertí con mi amiga y salimos mal.
algo pasó. O a mí no me gustó la toma de decisiones que hizo ella, o yo como toma de decisiones, o qué pasó. O sea, yo a mi marido le dije, yo contigo no vuelvo a hacer emprendimiento, porque tú tienes unas ideas y yo tengo otras, y entonces chocamos. Mejor yo hago lo mío. Si tú me quieres ayudar, bien, tú haces lo tuyo. Si yo te puedo ayudar, bien. Pero en cuestión de dinero no nos metemos, porque entonces vamos a salir como con roces. Y eso es algo bien interesante, porque yo no nada más hablo de la parte académica, sino desde la parte práctica, que lo he vivido, y los emprendimientos te duelen, y te duelen en el corazón, y lloras por tus emprendimientos, por supuesto, porque a los emprendimientos hay que ponerle mucho, mucho corazón, mucho tiempo, pero si tú estás seguro de lo que estás haciendo y echada para adelante, ese emprendimiento sale adelante. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué tan importante consideras que es que exista una articulación entre universidad, empresa y sector público? Hijo, yo creo que es fundamental. Déjame decirte por qué. Porque la universidad tiene que estar a la par de lo que oferta el gobierno, ¿ok? Y tiene que estar a la par de lo que el cliente está buscando, de lo que la ciudadanía está buscando. Entonces, yo me puedo idear un emprendimiento muy padre, pero pues no va a servir de nada si es un sector al que yo no puedo llegar o el que ni siquiera requiere este producto o servicio, ¿no? Entonces, creo que esta articulación entre las tres partes es fundamental. México es considerado como en emprendimiento, como un motor de innovación y de generación de empleo. ¿Qué lecciones crees que nos puedes traer desde tu experiencia en México en todos estos temas de emprendimiento y también de la academia acá a Colombia que se puedan implementar? Mira, algo bien interesante es, hay emprendimientos, tenemos que diferenciar los emprendimientos. O sea, hay emprendimientos tecnológicos que a lo mejor son como el gran boom que el gobierno apoya, porque por la tecnología, porque a lo mejor resuelven muchas cuestiones médicas, muchas cuestiones como más de salud en la ciudadanía. Sin embargo, el que tú identifiques un producto o un servicio yo les digo, siempre váyanse a la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades básicas? La salud y el bienestar, ¿no? Entonces, busca un emprendimiento que sí sea sostenible, pero que tenga estas tres características. Entonces, busca algo que le puedas aportar. Y entonces, desde esta parte emprendedora en México, creo que todavía nos falta un poco de visión sobre emprendimientos para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo les digo, a ver, una de las cosas que pasa en Ciudad Juárez es el que la gente tira basura y tira llantas, pero las llantas son exageradamente, las llantas de los carros son exageradamente impresionante la cantidad que se tiran. Se reciclan, pero no tenemos como este potencial para el reciclado de esas llantas. La basura es uno de los productos en emprendimiento que mayor dinero te va a dejar. Y nadie lo ve. Muy pocas personas ven esta cuestión innovadora en la basura. ¿Por qué en la basura? Porque estás justamente generando plástico, ¿no? Ahora ya reciclable, pero el plástico te sirve para hacer tela, para hacer ropa, para hacer zapatos, para hacer suelas. La llanta te sirve también para eso. Sin embargo, es tanta la cantidad que se da en la frontera norte de México que no han sabido qué hacer con ellas. Hay una planta que se llama Cementos de Chihuahua que utiliza 1,200 llantas a la semana para metérselo al asfalto, porque es parte de los asfaltos. Pero de ahí en fuera no han podido con esa cuestión de poder reciclar estas llantas, ¿no? Entonces les digo, quien le dé a eso se va a hacer millonario. Seguro que se va a hacer millonario.
Claro, vas a necesitar una inversión importante, pero volvemos a lo mismo. La actitud de gestionar, a ver, señores empresarios, vengan para acá. ¿Qué podemos hacer por Ciudad Juárez para evitar que tengamos esta contaminación de llantas? Porque es una contaminación de muchas situaciones de salud, sobre todo del medio ambiente, y que le impacta mucho a las escuelas, a las colonias, a la ciudad en general, porque están tiradas por todos lados. O sea, tú pasas y no vas a ver ninguna avenida que no haya una llanta tirada, ¿no? Entonces, creo que desde México yo he venido a aprender, ahora sí que de Colombia, de los emprendimientos de Colombia, que ellos están más como por el área más rural, más de agronomía, de agricultura, de sí una sustentabilidad importante para el medio ambiente, y que a lo mejor allá no lo vemos porque no tenemos ni tanta vegetación, nosotros somos áridos completamente en el norte, pero que sí las culturas de emprendimiento son diferentes. ¿Pero por qué son diferentes? En Colombia, algo interesante que yo veo es precisamente cómo hay una industria textil impresionante. O sea, tiene una manera de hacer ropa súper linda, que en el norte no la tenemos, ¿no? Entonces, claro que yo, como mi mente emprendedora, dije, ya sé, voy a buscar ciertas marcas de ropa colombiana, y poner un emprendimiento allá de ropa colombiana, fregoncísimo, porque, bueno, sí te llevan allá las fajas colombianas, me queda claro, pero no hay ropa. Y la ropa aquí, algo que me da mucho la atención es que es como muy larga. Y allá las mujeres son muy altas. Entonces a mí me queda todo muy largo, pero dije allá. Y los pantalones así como tipo palazos, allá no los se producen tanto, o si se producen es de muy mala calidad la tela. Aquí no. Aquí la tela es de muy buena calidad. Yo dije, no, hombre, ya dije, voy a hacer un emprendimiento con alguien aquí que haga o que pueda llevarme ropa o mandarme ropa, y creo que eso puede pegar. Pero fíjate, o sea, como desde México yo vengo a un intercambio y lo primero que pienso es en un emprendimiento. Entonces, me gusta, lo traigo en la sangre, viendo, ¿no? Y lo dije, bueno, mi hijo, ¿qué podrá vender? O sea, siempre pensando en eso. Entonces, sí, aquí la cuestión del textil y del calzado es impresionante. Sí, allá tenemos cuestiones americanas, marcas americanas populares, pero para algo ya más empresarial, para algo ya más en el sentido educativo, la ropa está genial, ¿no? Entonces yo dije, ok. Entonces, creo que México y Colombia tienen culturas muy semejantes, sobre todo por el lenguaje, ¿no? Las comidas son semejantes, la clientela a lo mejor es diferente, porque a mí me decían, ni se te ocurra llevar carne seca, porque está prohibidísimo al entrar a Colombia. Y yo, pero es lo más delicioso del norte, o sea, la carne seca, sobre todo los chicos que hacen emprendimientos, que tienen ganadería con sus papás, no, hombre, es una delicia. Ya la carne seca comercial ya no. Entonces, tenemos que evitar hacer sí tus emprendimientos, pero tampoco de más de comercializarlos, porque entonces pierden la calidad. Y eso es algo que los emprendedores no entienden. Los emprendedores deben de venderte calidad. Si tú vendes calidad, vas a vender cantidad. Pero mucha gente dice, yo prefiero vender cantidad en vez de calidad. Y eso es lo que merma mucho a los emprendimientos. Hay emprendimientos muy buenos, que nacen muy buenos, y conforme se van extendiendo, la calidad es menos. Entonces tú dices, no, o sea, no vale la pena, y siempre yo he dicho, la calidad es primero. Y voy a tener clientes para todo. Y a lo mejor, sí, mi producto, mi repostería es cara. Yo no te digo que no. Está un poquito más arriba que la comercial, pero porque es artesanal y porque es hecha con un sabor casero, no está industrializada.
Y entonces ese es el valor agregado que tienen mis productos. Igual, el arcón que yo hago en diciembre son personalizados y luego me ves en la universidad recogiendo piñas. De los árboles que caen recogiendo piñas y luego me llevo mis grandes bolsas, las desinfecto, las lavo, las pinto y eso es lo que yo le pongo a mis canastas. Y entonces alguien diría, pues te gastas mucha lana porque una piña ya te cuesta 15 pesos, que aquí serían como 500 pesos, más o menos como 500 pesos. Cada piñita yo le pongo como 20 piñas, pero son piñas grandes. Y entonces alguien diría, claro, parezco loca, ¿no? Recogiendo piñas la docente con mi bolsa, ¿no? Pero esas piñas las tiran y es basura. Por eso les digo, de la basura hay muchos emprendimientos que podemos hacer. El problema es que no lo vemos. Entonces volteas a ver como lo cotidiano, lo habitual y creo que ese pensamiento es importante y creo que lo que yo les puedo venir a aportar de México a Colombia es la actitud que tú tienes que tener para vender, para el emprendimiento. La venta no es fácil, nadie dijo que era fácil, pero cuando le agarras la venta, puedes vender un producto muy malo, pero tu actitud es muy buena y lo vas a vender porque por la actitud. Pero si tú quieres que ese cliente regrese, tu producto primero lo tienes que probar tú, en ti. ¿Te gusta cómo te ves? ¿Te gusta cómo sabe? ¿Te gusta cómo se ve? ¿A ti te gustaría que te regalaran eso o a ti te gustaría comprar eso? Si todo es sí, entonces vas por buen camino. Si hay algo que no te gusta, modifícalo. Hasta que no te guste lo que tú vas a vender, entonces vas a poder ser exitoso. Ya para finalizar, desde toda tu experiencia que has tenido en estos 3 ámbitos, como lo es la docencia, el sector público y la empresa como tal, ¿qué consejo le darías a todos los emprendedores que nos están viendo el día de hoy? Pues primero, que el fracaso no es un fracaso, el fracaso es un aprendizaje y tú tienes que voltear a ver qué aprendiste de esa caída, ¿no? Lo primero. Lo segundo, que siempre tengan actitud de servicio. Si tú no tienes una actitud de servicio y tienes una actitud de servirte nada más a ti, nunca vas a llegar a ningún lado con un emprendimiento. Eso es aquí en China, ¿eh? Y lo tercero, yo creo fundamental es quitarte esos estigmas de decir, no puedo, tengo hijos, estoy estudiando, tengo un trabajo, porque el que quiere puede. Y yo te lo digo desde esta parte personal, donde mis emprendimientos siempre, a excepción del primero, bueno, el parte del segundo también, pero siempre o estuve embarazada o estuvieron mis hijos o están mis hijos. Cuando yo empiezo a estudiar el doctorado, mi hijo, el mayor, tenía 2 años y el chiquito 3 meses de nacido. Entonces yo por eso a Diego le digo que es el niño doctorado y a Gael le digo que es el niño campaña política, ¿no? Porque él me acompañó durante una campaña política. Entonces yo creo que sí es bien importante. Es mejor tener amigos que dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a permitir gestionar, te va a permitir tener más conocidos. Y ojo, algo bien importante que yo les digo a los emprendedores es, tu familia no te va a comprar tu producto, ni tus amigos. Tú tienes que salirte de ese círculo. ¿Por qué? Porque son los peores compradores. Porque te conocen y aunque te conozcan y sepan que tu producto es bueno, nunca te van a comprar. ¿Por qué? Porque van a pedir que se los regales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Salirte de ese círculo familiar. El círculo familiar lo tienes que agarrar como una red de apoyo. Una red de apoyo es decir, voy a hacer esto, me puedes ayudar o me puedes comprar, porque a veces se te atora de que, no me salió algo y tengo que ir a algún lugar, pero no tengo el tiempo y entonces ¿a quién le pido que? Y tienes que hacer una red de amistades, una red familiar que te ayude en cualquier situación o desventaja de que tengo que ir a dejar un pedido a un lado y el otro al otro y a la misma hora y entonces ¿cómo le hago? Para eso te sirven tus redes de amigos y familiares, no para que les vendas, ¿ok? Tu actitud
tiene que ser la venta hacia afuera de esta red. Y a partir de ahí tu emprendimiento funciona. Pero si lo quieres hacer a partir de tu familia, no va a funcionar. Te comprarán la primera vez y ya no regresan. ¿Por qué? Porque van a saber que se los puedes regalar, que gacho, no me quisiste regalar. No es que no te quiera regalar, es que es algo que yo estoy haciendo y pues también yo tengo que comer, y el emprendedor también no tiene por qué estar regalando su producto o su servicio. Tienes que saber cobrar. Esa es otra de las partes que yo les diría a los emprendedores. Aprende a cobrar tu servicio o tu producto. Desde el tiempo que tú le dedicas a la venta, el tiempo que dedicas a la producción, ese tiempo tiene un costo y no lo vemos y no lo medimos en el costo del producto. Y eso es importante. Desde el área financiera te dicen, bueno, no sé, la tela, el agua, el gas, bla, 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 pero ¿y el tiempo que tú le inviertes? Ese tiempo es dinero y nadie lo ve. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo vas a cobrar y por qué cobrar? Alguien me dice a mí, Paulina, es que tu hora clase es muy cara. Sí es muy cara, me queda claro. Pero todo lo que yo sé me ha costado. Y me ha costado una inversión en tiempo y en dinero. Y entonces yo vengo a platicarte algo que sí me va a costar, sobre todo cuando cobro los cursos. Yo no sabía cobrar los cursos, o sea, hasta hace 3 años que me preguntan y me dicen, ¿cuánto cobras un curso? Y yo, no sé. ¿Cómo que no sabes, Paulina? O sea, eres emprendedora. No, sé sacar el precio del producto, pero yo venderme mis conocimientos se me hace tan difícil, y estuve preguntando, oigan, ¿cómo se saca? Y ahí es donde yo aprendo, donde aprendo a que sí, mi tiempo también, alguien dice, no, el tiempo es oro. Sí es cierto, porque es dinero. Y entonces ese dinero lo tienes también que integrar en el costo de tu servicio, de tu producto. Y entonces a mí me decía mi jefe, ¿cuánto me va a cobrar? Y ya le dije una cantidad y me dijo, es mucho. Le dije, bueno, pues usted ofrezca, ¿no? Y entonces ya vas más o menos como en cuánto andan este tipo de cursos, pero pues yo tengo una expertise, yo tengo certificaciones, y entonces todo eso pues le va unando. Si tu producto debe de ser certificado, tiene que tener normatividad de higiene, pues también eso incrementa un poco el producto. Pero cuando tú lo vendes, tú tienes que saber vender la certificación, el tiempo, o sea, todo eso para que el producto valga el costo. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer una nueva historia llena de conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias, doctora Paulina, por estar con nosotros en Generación Emprendedora y compartirnos un poco de todo su conocimiento y experiencia. No, muchas gracias a ustedes, gracias a la Universidad de Bolivariana de Palmira, porque, bueno, ellos gestionaron este espacio, también a toda la comunidad empresarial, a la Cámara Empresarial. Gracias por permitirme traerles esta experiencia que yo traigo desde México y, bueno, dejar un granito de mí aquí en Colombia. Yo estoy encantada de compartir con los colombianos y sobre todo con esta parte de la universidad y en la Cámara de Comercio, que ya me ha tocado estar participando la semana pasada. Y la verdad es que yo me voy bien enriquecida de este tipo de espacios, ¿no? Y gracias por aperturarnos esto. Y bueno, como investigadora, pues la verdad es que muy padre, porque ahora sí que les muestro cómo sí se puede llevar a cabo todo, ¿no? Desde la parte teórica, la parte práctica y la gestión que uno puede hacer, y que los límites se los pone uno solo. Si este episodio te dejó algún aprendizaje, déjanos saber en los comentarios. Recuerda que este podcast también se construye con tu experiencia. Nos vemos en el próximo episodio.